Segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, versículo 19 al 20, dice así la bendita palabra del Señor, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hace poco, una hermana de la iglesia se acercó después de una predicación donde una vez más se había anunciado el evangelio en su pureza, el evangelio. Y es triste tener que hacer estas precisiones, pero el verdadero, el que brota de la palabra del Señor, a saber, el mensaje urgente de salvación a una humanidad caída que desde su nacimiento, su naturaleza está corrupta a causa del pecado, que es rebelde, altiva, endurecida y además de esto, ciega de esa condición, y cuyo único camino para librarse de la ira de un Dios santo y justo, que debido a esas perfecciones debe castigar el pecado, es rendirse, aceptar su incapacidad de ser aprobados por Dios por méritos propios, que jamás alcanzarían los estándares de Dios si es que fuese un camino posible. Rendirse a todo intento de tratar de ser aprobados por Dios por alguna bondad inherente que no existe. La palabra del Señor dice que todas nuestras justicias delante de Dios son como trapos de inmundicia, entendiendo que en esta condición de seguir en ella, su condenación es segura, horrible y eterna. Que el único camino para librarse del justo juicio de un Dios que debe castigar el pecado es arrepentirse, dolidos por sus ofensas a Dios, venir a los pies de aquel que Dios mismo ha provisto para salvación, confiar en Él, que solamente en Él pueden ser perdonados, lavados, liberados de su esclavitud al pecado, reconciliados, salvados para vida eterna, aquel que es quien Dios en su misericordia y gracia dio para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna, el Hijo de Dios, Dios mismo, el Verbo, la segunda persona de la Trinidad hecho hombre, nuestro Señor Jesucristo. Después de un sermón donde se anunciaba este evangelio, el evangelio, no que haya otro, como bien lo dice el apóstol Pablo, sino que hay algunos que lo quieren pervertir, se acercó esta hermana con sentimientos encontrados. Se veía en su rostro frustración, desilusión, rabia, preocupación, porque en el lugar donde labora, que se identifica como una institución educativa cristiana, en el espacio que se supone que es devocional para la reflexión sobre la palabra de Dios, decía ella, se quiere escuchar cualquier cosa menos el evangelio. Bienvenida a la autoayuda, bienvenido el mensaje motivacional humanista, bienvenido el discurso exitista, pero el evangelio no. ¿Cómo es posible que se hable de culpa, de arrepentimiento, de pecado? ¿Dónde está el amor del Padre? Son las directas que recibió después que tuvo la oportunidad de compartir la palabra del Señor en varias oportunidades. Y cuando la hermana ya en privado señaló, entonces, ¿qué hacemos sobre la doctrina del infierno? La respuesta que recibió fue, pues eso es muy discutible. Hermanos, esto indigna a cualquier creyente que tiene la sagrada palabra de Dios como el fundamento de la fe,
como la norma suprema de la verdad. Pero más indignante que una institución educativa que se dice con valores cristianos en cabeza de sus directivos niegue la verdad divina y solo extraiga utilitariamente directrices éticas que no incomoden a nadie, más indignante que esto es que iglesias y personas que se confiesan cristianos se avergüencen del evangelio y lo adulteren, generando una versión aguada y por lo tanto falsa de la verdad divina dada en la palabra de Dios. El texto que nos corresponde exponer en esta mañana nos concede la oportunidad de señalar por lo menos 4 errores que sobre la doctrina de la salvación algunos han formulado: el universalismo, el gubernamentalismo, el decisionismo y la gracia resistible. Y la gracia resistible como un error doctrinal. Y esto, amados hermanos, aunque tiene unos nombres técnicos teológicos, espero ponerlo en la enseñanza de una forma entendible para todos. Ahora, digo que este texto nos da la oportunidad de enseñar esto porque aquí en los versículos 19 y 20 que leímos al inicio de la introducción, el apóstol Pablo está recapitulando, está repitiendo, pero de manera un poco más extendida, lo que ya ha dicho líneas atrás, especialmente en el versículo 18. Y la exposición sobre lo que Pablo dice allí y repite aquí en estos versículos ya fue hecha en los sermones anteriores, especialmente en el sermón del domingo pasado. Ahora, hermanos, explico esto porque son nuestras convicciones que la predicación en la iglesia debe ser expositiva y que se debe exponer el texto y no tomarlo como un trampolín para saltar a otros temas. Sin embargo, amados hermanos, y por la providencia del Señor, que hoy estamos aquí reunidos en este culto unido, este versículo 19 y 20, si usted lee en su casa el 18 que expusimos el domingo anterior y lee este versículo 19, se dará cuenta que es un versículo paralelo, son textos paralelos. Así que en mi conciencia estoy tranquilo de que el significado bíblico, que la intención original que tenía el autor bíblico ya ha sido expuesto, y en esta recapitulación o en este retomar, ampliando un poco más lo que Pablo ha dicho, nos da la oportunidad de ver estos errores en los que algunos han caído con buena intención, pero finalmente errores. Y recordemos entonces el consejo de nuestro hermano que ya está en la presencia del Señor, el teólogo R.C. Sproul, que nosotros no solamente debemos huir de los maestros ignorantes, de los maestros con malignidad, sino también de los maestros ignorantes, porque finalmente están enseñando torcidamente la palabra del Señor. Así que vamos a ver en estos textos del 19 al 20, 4 errores que se han formulado y que es probable, muy probable, que algunos que están aquí sentados aún consideren como la verdad de Dios cuando hablamos de la aplicación de la salvación, cuando al hablar de la aplicación de la salvación se expone en la palabra de Dios. Empecemos entonces con el versículo 19 y su primera parte. Dice la palabra del Señor en el versículo 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. El apóstol Pablo señala la iniciativa divina de la salvación de una manera más amplia de lo que ha hecho de su propia experiencia de salvación en el versículo 18 que vimos en el sermón anterior, donde él escribió: y todo esto, hablando de su propia salvación, de su propia transformación, de que él es una nueva criatura, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Ahora, en este inicio de versículo 19, amplía
esta iniciativa divina de la salvación, pasando de lo que fue hecho en Él personalmente, nos reconcilió consigo mismo a un aspecto más amplio cuando dice en el versículo 19, reconciliando consigo al mundo. Y aquí viene entonces el primer error doctrinal que sobre la doctrina de la salvación mencionamos en este sermón. Reconciliando consigo al mundo. ¿Quiere decir esto que todos los hombres han sido reconciliados con Dios por la obra de Cristo? ¿Es esto lo que significa al mundo? ¿Es esto lo que significa en la palabra del Señor cuando hablando de la obra de Cristo es aplicadas expresiones universales como al mundo o como a todos? La falsa doctrina del universalismo respondería que sí, que todos los hombres han sido reconciliados con Dios en Cristo. Ese error, el universalismo, sostiene que a la larga todos los seres humanos serán salvos. Pero es evidente por todo el testimonio de las Escrituras que esto no será así. La Biblia es clara al enseñar un juicio final y después de ese juicio final, dos destinos eternos para dos grupos distintos de personas. Ahora, antes de entrar en un texto bíblico, por la misma boca de nuestro Señor Jesucristo que desmiente quienes finalmente concluyen este aspecto acerca de la salvación erradamente, una salvación de todos los hombres universal, el universalismo, permítame hacer una reflexión sobre este directivo que de alguna manera expresa su creencia en sus formas y se lo expresó a esta hermana poniendo en duda aún la doctrina del infierno. Es probable que esta persona no haya a la luz de las Escrituras evaluado lo que la palabra del Señor enseña, aunque en un momento determinado sea chocante o sea duro. La doctrina del infierno es una doctrina dura. Y es una doctrina que de no ser porque está en la bendita palabra del Señor y después de entender los atributos perfectos de nuestro Dios, incluido que Él es justo, que Él es recto, que Él es celoso y que su ira se manifiesta contra todo aquello que va en contra de su misma pureza y de sus atributos, es probable que de no profundizar en la palabra, cualquiera de nosotros al pensar en el infierno lo tendríamos como algo difícil de digerir. Es probable que esta persona en la liviandad de lo que profesa creer, que se profesa cristiana, simplemente piense desde su perspectiva, no, eso suena muy duro, a mí no me parece, creo entonces que eso no debe asignársele a Dios ni a su palabra, pero allí está. En otras palabras, esto no brota como algunos universalistas al principio de la iglesia cristiana en un proceso de entendimiento escritural mezclado con algunas enseñanzas erróneas que traían de sus culturas. Esto brota simple y llanamente de que no le parece lo que está escrito en la palabra del Señor y tan fácil y tan sencillo como que tomo lo que me gusta y quito lo que no me gusta. Ahora, mis amados hermanos, la palabra del Señor nos enseña que esta doctrina del universalismo, que toda la raza humana finalmente será salvo, no es algo bíblico. Acompáñame por favor sin perder el texto de estudio a Mateo capítulo 25, Mateo capítulo 25, los versículos 31 en adelante. Mateo capítulo 25, versículos 31 en adelante. Y por favor no cierre Mateo 25, que vamos a pasar a otros textos ya inmediatamente.
¿Estamos allí, hermanos? Mira lo que dice nuestro Señor Jesucristo, que por cierto, en cuanto a la doctrina del infierno, es quien más extensa y repetitivamente enseña sobre esta durísima doctrina, pero que cuando vamos profundizando en la palabra del Señor, recibiendo la luz de su Santo Espíritu al estudiarla, entendemos que es digna de un Dios justo, santo y puro, y que defiende con todo su celo su honor. Cristo mismo enseña, aquel Cristo caricaturizado, sonriente y con manito así, que ama a todo mundo y que tranquilos que nada va a pasar, quitando todos aquellos aspectos que precisamente nuestro Señor Jesucristo y su obra enseñan e implican acerca de la condición terrible en la que se encuentra la raza humana. Mateo capítulo 25, versículo 31 al 33 dice: cuando el Hijo del Hombre, una expresión que alude a la divinidad de Cristo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Así que ante una respuesta como, pues esto simplemente estará por verse, pues amados hermanos, lo que muestra allí es un rechazo a lo que la palabra del Señor enseña. Dice la palabra del Señor también: el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, dice Juan en la visión que Dios le dio en Apocalipsis 20:10. También en la palabra del Señor en Marcos 9:43, de la parte B en adelante, dice: al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Dura doctrina es la doctrina de un juicio que tendrá dos decisiones: para condenación eterna o para vida eterna. Dura doctrina es cuando nosotros pensamos en nuestros seres muy amados, pero que aún por más buena gente que sean, se resistan a aceptar su condición necesitada y rendirse ante el único camino de salvación dado por Dios, Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, en arrepentimiento y fe. Es dura, pero es bíblica. Y el otro camino entonces que tenemos es el camino que gran parte nefastamente de la cristiandad ha tomado, y es formar una fe que brota de lo que yo creo que, y no me malentiendan hermanos, todos nosotros hacemos confesiones de fe sobre lo que creemos. La gran diferencia es que en lo que nosotros profesamos creer tiene su sustento en las Escrituras. Así nos cueste un tiempo poder digerirlas, aceptarlas y después abrazarlas, porque ve uno la gloria de nuestro Dios en el plan de redención. Y esto no está escrito en el sermón, pero un hermano del SRL me dijo: pastor, usted no puede participar del asado porque usted no está
dentro del grupo del SRL. Y yo miraba al hermano y recordaba cuando llegó a la iglesia, qué lío tan tenaz para que pudiese ver la gloriosa doctrina de la elección de Dios soberana para salvación. Y ahora lo puede ver uno con esa convicción y pasión y descanso de saber que Dios, gracias Dios, obró eligiéndonos cuando aún estábamos muertos sin delitos y pecados. Es más, teológicamente, cuando ni siquiera había formado nada para nuestra salvación, sin que hubiese nada en nosotros para que derramara su gracia sobre nosotros. Sí, hermanos, nosotros profesamos creer, pero la diferencia está en que entre lo que profesamos creer brota de las escrituras o en nuestra arrogancia decimos que profesamos creer lo que a mí me parece que debería ser. A mí me parece que Dios debería ser así, y a mí me parece que Dios debería obrar así, y a mí me parece que Dios debería hacer aquello o lo otro. Eso es una muestra de la condición en la espiritual en la que una persona aún se encuentra. Hay varios niveles de ignorancia que llevan a sostener esta falsa doctrina del universalismo, pero todos ellos parten de su razón y no de las escrituras. Están desde los que pasan por alto los atributos divinos de su justicia y su ira, como si no fueran deseables para Dios, hasta los que simplemente, como ya lo mencioné, se han hecho un Dios a su medida, como ellos consideran que su Dios con D minúscula debe ser. Es probable que muchos no lleguemos al extremo de afirmar directamente este error doctrinal, pero que tal vez vivamos nuestras vidas como si así fuera, como si nunca hubiera una condenación eterna en un lugar de tormento para aquellos seres que nos rodean y que no han venido a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Así que, amados hermanos, claramente nosotros podemos ver en el universalismo un error, pero es un error que nunca podemos decir que estamos exentos de él, tal vez en su manera más grotesca y directa, pero es probable que nosotros estemos viviendo nuestras vidas en un universalismo práctico, porque las personas que nos rodean y que nos aman de nuestra boca no han escuchado nunca la advertencia acerca de ese destino eterno y el camino glorioso y magnífico que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo para salvación. Ahora, Pablo pasa entonces de su propia experiencia de salvación en la obra redentora, cuando lo vimos en el versículo 18, a una manera más amplia cuando afirma aquí en el versículo 19 entonces que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Pero una vez explicado este error del universalismo, es necesario entonces saber qué significa cuando dice entonces que estaba reconciliando al mundo. Al mundo no es una referencia a cada persona de toda la humanidad. Cristo no murió por todos los hombres sin excepción, sino por todos los hombres sin distinción. El lenguaje universal que la Biblia usa cuando se habla de la obra de redención a favor de los hombres, por ejemplo, cuando habla de que murió por el mundo, que tanto amó al mundo, que murió por todos o por todo el mundo, lo que denota es la esfera en la cual ocurre esa reconciliación. ¿Cuál? Personas de toda raza, de toda lengua y de toda nación. Nosotros no podemos olvidar que el apóstol Pablo y el apóstol Juan, quienes principalmente utilizan este tipo de expresiones, enseñan cómo el evangelio
trasciende al exclusivismo judío que tenían en ese momento y que tan difícil y que piedra de tropiezo fue para que los judíos pudiesen ver en Cristo Jesús la gracia de Dios y el cumplimiento de la promesa a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra. Así que cuando nosotros encontramos estas expresiones generales a todos, no implica de ninguna manera que Cristo murió por todos sin excepción, sino que Cristo murió por todos los hombres sin distinción. Dentro del contexto, dentro de Pablo y Juan, entonces como judíos expresando que la salvación no era para el linaje étnico de Abraham, sino para sus hijos espirituales, el linaje espiritual de Abraham, de toda lengua, de toda tribu, de toda raza, de toda nación. Y nosotros somos una muestra de ese todos, de ese mundo al cual se refieren los escritores bíblicos. El versículo 19 entonces continúa diciendo, y leamos desde el principio, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, y continúa diciendo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Otro grave error muy común en las ideas no bíblicas que tienen las personas acerca de la salvación es que Dios simplemente pasará por alto nuestro pecado sin castigarlo. Y estoy hablando acerca del pecado de las personas que profesan fe en el Señor Jesucristo. Este es un pensamiento muy común dentro de la cristiandad, que Dios, al ser Dios y al ser soberano, simplemente no tiene que requerir pago por el pecado, sino que puesto que Él es un ser omnipotente y gobierna todo, puede pasar, dejar a un lado ese requerimiento y sencillamente perdonar los pecados sin necesidad de pagar un castigo. Así lo planteó un teólogo jurista holandés a principios del siglo XVII, Hugo Grotius. A esto se le conoce como gubernamentalismo o como la teoría gubernamental. Pero hermanos, la concepción más común de esta creencia es la que viene de la imaginería popular del católico romano, que en su concepción de Dios, que es la que le viene de las imágenes del Padre que veía en los vitrales de sus lúgubres templos o en los cuadritos de la abuela, como un viejito de pelo y barba blanca mal encarado, pero ese viejito de barba blanca mal encarado en últimas entiende a los muchachos. Y simplemente en una apatía por esos asuntos menores pasa por alto nuestras pilatunas juveniles. El problema es que quienes piensan así, quienes tienen esta idea del perdón de Dios sin que tenga que ser castigado, tienden a minimizar lo grave del pecado y lo ofensivo que es para un Dios santo, y por lo tanto en la condición pecaminosa del hombre impulsarlo a seguir pecando porque no pasa nada grave. Es como si al pecar no se le estuviera ofendiendo a él personalmente en esta idea, sino simplemente rompiendo una norma que él, como un gobernante celestial, puede pasar por alto. Pero hermanos, los mandamientos de Dios son una manifestación de Él mismo, de su carácter santo. Es a Dios a quien ofendemos al pecar.
no es simplemente una regla que violamos. No es algo que Dios mire y diga, pues esto está establecido así y lo puedo pasar por alto, yo soy soberano. El pecado es una ofensa directa a Dios. Y quiero que lo veamos de esta manera. Pero ¿por qué es tan grave el pecado? ¿Y por qué es tan grave el pecado del hombre que un pecado hecho en una vida que tal vez se tenga 60, 70, 80, 90 años le canjee una eternidad en el infierno? ¿No es desproporcionado el castigo? El asunto es que esta perspectiva lo que hace es nublar la verdadera pecaminosidad del pecado. El pecado es ofender a un Dios que es santo, 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 con un don que es la vida, que nadie tiene vida en sí mismo, que nadie es autoexistente. Así que es tomar el regalo precioso de la existencia que Dios da, ese Dios santo y puro, y usarla, ese regalo, para pecar, algo que es contrario a la santidad de nuestro Dios y que simplemente Él lo va a pasar por alto porque es un gobernante celestial que tiene el poder para hacerlo. Desconoce totalmente los atributos de Dios. Dios no puede ser parcializado en sus atributos. Nosotros no podemos escoger de Dios aquellos atributos que a nuestra conveniencia consideramos que son los más apropiados acerca de Dios. Dios no es solamente paciente, misericordioso, benigno, sino que también es santo, justo, celoso y manifiesta su santa ira en la defensa de su honor. Eso es el pecado. El pecado no es simplemente romper una norma, romper una regla que tiene posiblemente consecuencias en tu vida y posiblemente que no tenga consecuencias porque pues te la jugaste bien y pasaste por alto. No. El pecado es una ofensa directa al dador de la vida, al que sostiene todo en existencia, al que da y al que quita, al que nos da el aliento de vida, al que creó todas las cosas y las mantiene existiendo. Y usamos eso para ir en contra de algo que Él aborrece profundamente por su santidad. No, amados hermanos, Dios no puede negarse a sí mismo. En su carácter santo, justo, debe castigar el pecado y en su celo proteger su honor. Él sabe quién es Él. Él es Dios. Él es excelso. Es el ser excelso. Todo lo demás existe porque así Él lo ha querido. Así que parte de sus atributos, y por cierto, muy deseables, es que Dios, en su perfección de santidad, rectitud y justicia, castigue el pecado. Es blasfemo entonces parcializarse con los atributos de Dios y escoger unos que me agradan más en mi conveniencia pecaminosa y otros no. Es blasfemo pensar en las perfecciones de Dios y considerarlo como un Dios alcahueta que simplemente va a pasar por alto las ofensas a su santo ser. En alguna oportunidad que exponía esto de que Dios debe castigar el pecado, alguien mencionó que en algún lado había leído en la Biblia, en una clase que estaba dando de teología, alguien mencionó que en algún lado había leído en la Biblia que Dios pasaba por alto en su paciencia los pecados. Y esto me dio la oportunidad de mostrarle cómo es que entonces, si Dios debe castigar el pecado, ¿cómo es que entonces se castigaron nuestros pecados? El texto que esta persona citó a medias
fue Romanos 3:25. Vayamos por favor a Romanos 3:23 en adelante. No, Dios no por ser soberano, no, Dios no por ser el gobernante celestial, no, Dios no simplemente pasa por alto el pecado, Él debe castigarlo. Hace parte de su naturaleza y de su esencia perfecta defender su honor en su celo de sí mismo. Y sí, en este texto más adelante, como lo vamos a ver, y esta persona lo mencionó, en alguna parte se menciona que Dios pasa por alto en su paciencia los pecados. Pero entendamos un poco más esta enseñanza. Versículo 23 de Romanos 3. Romanos 3, 23 hasta el 26. Hablando de la raza humana, todos sin excepción, ahí en Romanos 3, tanto gentiles como judíos, gentiles sin la ley escrita, pero sin excusa, porque la ley está escrita en su corazón, por lo menos de manera incipiente, y judíos que se decían guardianes de la ley, pero teniendo la ley y conociéndola, aún así la infringían. La raza humana entera, hablando de todos los hombres, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Escucha esto: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, pero escucha, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pablo entonces, profundizando sobre la doctrina de la justificación por la fe, enseña en este texto que Dios aprueba para salvación por su pura gracia a aquellos que crean, a aquellos que confían en Cristo y su obra para salvación. Pero también señala aquí que Dios mismo puso a Cristo como propiciación. ¿Qué es poner a Cristo como propiciación? Es ponerlo como un sacrificio que satisface la justicia de Dios, para que una vez satisfecha la justicia de Dios en ese sacrificio, entonces se vuelva propicio a aquellos que creen por medio de la fe en su sangre. Aquí tenemos entonces, hermanos, la respuesta de cómo Dios perdona los pecados de quienes confían en el Señor para salvación. Los perdona no porque los pase por alto, sino porque otro recibió el castigo de nuestro pecado. Nuestro pecado. El de los creyentes en el Antiguo Testamento y el de los creyentes en el Nuevo Testamento. Es por eso que Pablo les dice que aquello que pasó por alto en su paciencia, cuando dice aquello de que pasó por alto en su paciencia los pecados pasados, se refiere a los pecados de los creyentes en el Antiguo Testamento que fueron perdonados en virtud de la obra que Cristo haría en el futuro. Por eso dice, después de decir que en su paciencia pasó por alto los pecados, dice, con la mira de manifestar en este tiempo, hablando del momento de la obra del Señor Jesucristo, manifestar en ese tiempo su justicia. Para hacerlo más claro, no, el gubernamentalismo es falso. Si tú piensas que simplemente
pasa por alto los pecados de los muchachos porque no se entiende y Él no se mete en esas minucias. Se está cerrando acerca de los atributos santos de nuestro Dios. Entonces, ¿cómo fuimos nosotros perdonados? Nosotros fuimos perdonados no porque se pasaran por alto. Tan en cuenta fueron tenidos que mira a la cruz del Calvario y mira la atrocidad de la muerte, pero no solamente en el castigo físico que fue horrendo, sino sobre todo en quién era el que estaba muriendo en la cruz. El perfecto, el justo por los injustos, aquel que no tuvo pecado por los pecadores, recibiendo en la cruz del Calvario toda la ira de Dios, los rigores del infierno, para que nosotros, por medio de la gracia de Dios, al haber sido justificados en confiar en Él, entonces fuéramos perdonados. Oh sí, fuimos perdonados, pero no porque Dios los pasó por alto, sino porque la deuda fue cancelada. ¿Y esto qué tiene que ver entonces con nuestra vida? ¿De qué manera nos impacta a nosotros? Hermanos, si tu concepto de Dios es un Dios que entiende a los muchachos. Él entiende que somos toquedíscolos. Él pasa por alto. No pasa nada, mi muchacho. Si tú haces un paralelo con muchas veces lo que en nuestra pecaminosidad como padres hacemos a veces con nuestros hijos. Ese es el concepto que tú vas a tener de Dios. Y vas a tener un Dios demasiado humanizado. Y jamás vas a esforzarte por vivir en agradecimiento una vida que agrade a Dios y que agrade a un Dios que ha diseñado todo un plan de redención que nos es dado por gracia, pero que no fue barato. Las afrentas a nuestro Dios, las ofensas a un Dios santo, 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 las pagó Él mismo en su Hijo. Ahora entendemos por qué la palabra del Señor dice que aún los santos ángeles miran con atención en todo este plan de redención puesto en obra. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sean a nuestro Dios. Sí, nuestro pecado costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que sí, la mira de manifestar en este tiempo su justicia apunta a la obra de Cristo, y que pasara por alto en su paciencia los pecados es una referencia a los pecados de los creyentes del Antiguo Testamento. Pero ellos fueron perdonados, sí. ¿Pero por qué si la obra de Cristo no había sido aún realizada? Porque confiaron en la promesa. Porque confiaron en la promesa. Y esa obra que iba a ser realizada en el plan de redención por Cristo es retroalimentativa, pagando esos pecados que Dios en su paciencia no había sido hecho satisfecho. Porque claramente la palabra del Señor enseña que los pecados de los creyentes del Antiguo Testamento no fueron perdonados por el derramamiento de la sangre de los sacrificios, de los toros. Así lo afirma Hebreos 10:4. Sino porque aquellos sacrificios apuntaban a la obra de Cristo. En Cristo, los pecados de todos los creyentes de todos los tiempos fueron castigados. Así que ellos tuvieron fe en la provisión de Dios, pero en el caso del Antiguo Testamento como una promesa. Y en el caso de nosotros como creyentes del Nuevo Testamento,
como una obra ya consumada. Dios no pasa por alto el pecado. El pecado debe ser castigado y el nuestro ya lo fue en Cristo Jesús. Continúa diciendo la palabra en el versículo 19, segunda de Corintios 5, y leamos una vez más desde el principio, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. A nosotros, los que hemos sido reconciliados con Dios en Cristo, nos ha sido encargada la palabra de la reconciliación, no la labor de salvar. Pablo ha dicho a los corintios en esta misma carta, cuando allá atrás en el capítulo 2 da esa imagen de Cristo en un desfile triunfal, llevando en su triunfo al mismo Saulo, que ahora es Pablo su siervo, que el Señor manifiesta por medio de ellos en todo lugar el olor de su conocimiento, haciendo una alusión a esas marchas triunfales donde habían unos grandes incensarios que inundaban toda la ciudad y que anunciaban que estaba llegando el victorioso en el triunfo con aquel botín de guerra. Y Pablo se refiere a él mismo como ese incensario que esparce el olor de la victoria de Cristo, el olor de su conocimiento, pero ese olor para algunos es olor de muerte para muerte y para otros es olor de vida para vida. Esto es en los que se pierden y en los que se salvan. Esto ya lo vimos tiempo atrás en 2 de Corintios 2. También aquí mismo en esta carta ha enfatizado su labor primaria como ministro de un nuevo pacto. ¿Cuál? La predicación de la palabra de Dios, el evangelio. Y dice que ha cumplido este ministerio sin recurrir a lo oculto, ni a lo vergonzoso, ni a la astucia, ni tampoco ha adulterado la palabra de Dios. Esto lo encontramos en 2 de Corintios 4 del 1 en adelante. Que fue a ellos a darles el testimonio de Dios y no con excelencia de palabras o de sabiduría. En su primera carta le dice a ellos que se propuso no saber entre ellos cosa alguna, sino a Jesucristo y a ese crucificado. Y allí mismo afirma que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, sino que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que, amados hermanos, cuando la palabra del Señor nos dice que nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, esa es nuestra labor. Nuestra labor no es salvar. Nosotros no podemos salvar a nadie. Nosotros no tenemos el trabajo, el ministerio de reconciliar. Esa es la obra de Cristo. Y aunque Pablo ha hablado del ministerio de la reconciliación, aquí es más detallado cuando habla de la palabra de la reconciliación. Nuestra labor es predicar el evangelio. Y sí, persuadir, orar, insistir. Pero no somos nosotros los que hacemos la obra, no somos nosotros los que convertimos a alguien. Es probable que aquí en medio de nosotros haya muchos familiares que por fin han aceptado la invitación de un hermano de aquí de la iglesia, y entiéndalo. No le he invitado aquí y no ha sido tan insistente por otra cosa que no sea el primer punto que mencionamos, que le ama y que sabe que si Dios no obra en su vida, mostrándole su verdadera condición, así sea usted un buen vecino, recto, pague sus impuestos. ¿Cuál es la última? Hasta recicle. Que es
ese acosón e incómodo que ha sido porque tiene en vista la verdad de la Escritura y que no sabe cómo hacerle entender que si usted sigue por ese camino, en ese vehículo, ese anuncio del puente roto que está allá adelante, usted no lo va a tener en cuenta y va a terminar en una tragedia terrible. Entienda que él no quiera amargarle o que ella no quiera amargarle la vida. Entienda que no lo está haciendo porque queremos arrancarle el billete a usted, meterle la mano al bolsillo. Entienda que si ha sido tan insistente es porque ha entendido una verdad que solamente se puede entender por la palabra del Señor y que hoy le animamos a que la considere y que por la fe, si Dios se lo concede, crea. Usted puede ser buena gente, buen vecino, buen padre, buen esposo, pero entienda que ante los estándares de un Dios santo, 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 usted no podrá ser aprobado para él. Esa es la insistencia de su ser amado que hoy le ha traído aquí. Pero hermanos, es necesario para nosotros entender cuál es nuestra labor. Prediquemos. Prediquemos porque le aseguro que amargamente lloraremos cuando veamos a ese ser amado ya en ese cajón, pero más tremendo será aún experimentando la gloria de todos los beneficios plenos de la salvación aplicados si tenemos la oportunidad de voltear a ver a los perdidos y alguno de ellos nos mira con la incógnita en sus ojos de por qué no le dijimos. Que digamos y que se nieguen, pero que no lo hablemos. Nosotros no vamos a convertir a nadie. Debemos persuadir, debemos estudiar, debemos presentar la realidad de nuestras convicciones, la verdad de lo que creemos por la palabra del Señor, orar, ser testimonio, compartir el Evangelio. Pero no vamos a convertir a nadie. Cuando esto no se tiene claro, o esto no se tiene claro, cuando no entendemos la condición en la que se encuentran las personas a las que les predicamos el Evangelio, si no nos repetimos una y otra vez que nuestra labor es anunciar el Evangelio y que la obra es de Dios, que las personas a las que les compartimos solo serán iluminadas con la verdad por una obra sobrenatural, divina, vamos a terminar enfocándonos en la capacidad humana que tiene esa persona para responder. Y finalmente vamos a recurrir a estrategias de sabiduría humana para que respondan. Y esto nos lleva al tercer error, que es el decisionismo. El decisionismo es cuando nosotros no tenemos claro nuestra labor y perdemos de vista la condición en la que se encuentran las personas a las que les predicamos. Pensamos que vamos a hacer nosotros a fuerza de pulso. El decisionismo es cuando se insta a una persona a decidir por Cristo, escúchenme, después de una presentación superficial del Evangelio. Después de una presentación emotiva del Evangelio, donde se ha tratado de tocar a las emociones, pero no se ha expuesto la verdad escritural. Y cuando se hace una invitación no bíblica a decidir, culminando con la repetición de una oración que concluimos afirmando de que hay fiesta en los cielos porque ha sido salvo. Ese es el decisionismo que hoy plaga las iglesias cristianas. Es por esto que las iglesias cristianas están llenas de personas no salvas.
Es por eso que tienen que recurrir una y otra vez a estrategias para mantenerles emocionados, para mantenerles en actividad. Porque cuando se empieza a predicar la palabra del Señor, el que no es verdaderamente nacido de nuevo, simplemente perderá la motivación. El decisionismo entonces presenta un evangelio superficial, porque si se presenta el evangelio bíblico que en esta mañana hemos procurado predicar, alguien se va a ofender. Pero alguien, por la obra del Espíritu Santo, bajará su cabeza y entenderá que ese soy yo. Ese soy yo, nadie más. Entra a mis pensamientos. Yo no soy puro, yo no soy recto. Lo que hago bien lo hago para mi propio beneficio. Ahora entiendo que mi medida no es con el vecino que es un adúltero y con el otro que es un ladrón. Ahora entiendo que mi medida es con un Dios que es santo y que mi pecado le ha ofendido. Y que lo que ese señor de barba expone es la palabra de Dios y que me está diciendo que hay perdón porque se van a pagar mis pecados y no porque los pague por alto, sino porque alguien los pagó. Yo quiero creer en eso. Ayúdame, Dios. Perdóname, Dios. Alguien se va a ofender. No vuelvo allá ni loco. Pero un día frente al Dios de los cielos recordará este día. Y allí será el lloro y el crujir de dientes, en donde dirá, ¿por qué no creí? Tan sencillo como creer lo que anunciaba ese mensaje. El decisionismo presenta un evangelio superficial que no te ofende. ¿Tenés problema? Vení que se te van a resolver. No, no se te van a resolver los problemas, se te van a empeorar. Se te van a empeorar en el sentido de que si ahora, transformado por el Espíritu Santo, empiezas a llevar una vida contraria a este mundo caído y enemigo de Dios, ya no vas a estar dentro de la cochada. Y tranquilo, no vas a tener que separarte de aquellos con los que antes te regodeabas. Ellos se van a apartar de ti. Un evangelio superficial que no ofende a nadie. Un evangelio superficial que no tiene en cuenta la condición en la que se encuentra el hombre para finalmente entonces acudir a su capacidad humana. Y si se va a acudir a la capacidad humana, pues voy a usar estrategias humanas. Por ejemplo, ¿qué tal este llamado a venir aquí adelante con un tecladito? ¿Quién toca? Ese es el decisionismo. Las estrategias de iglecrecimiento apuntan a esa decisión artificial de las personas para que después militen en todo sistema de activismo, de grupos y tareas que los inmerge en el cristianismo, sin que rara vez les inste a considerar las verdades bíblicas y a evaluar su verdadero crecimiento en madurez acorde a las palabras de Dios. Estamos tan distraídos que somos unos cristianos que vamos volando. Ese es el iglecrecimiento. Hoy en día se dice, ¿tienes fruto? Y lo último que se piensa es en un fruto en santidad, de madurez, de mortificación del pecado. Y ustedes me lo dirán, porque yo mismo estuve en esa locura. Fruto es llenar 12 asientos. Y fruto es ir subiendo en la escala piramidal. Y finalmente ser uno de los 12 del pastor. Y 12 de los 12 y 12 de los 12 y así. Ir lindos. Estamos expandiendo el reino de los cielos hasta que todo se resquebraja porque se muestra la verdad espiritual de ese tipo de evangelio forzado y mentiroso.
Y ese enfoque errado sobre la condición espiritual en la que se encuentran las personas a las que le compartimos el evangelio, cuando yo no entiendo cuál es mi deber, pero finalmente quién es el que debe obrar y cuál es la responsabilidad humana, nos lleva al último y cuarto error con el que cerramos esta enseñanza. El último y cuarto error sobre la obra redentora sobre las personas. La gracia que se resiste. La gracia que se resiste es aquella enseñanza que tiene la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Pero en su cristianismo antropocéntrico, no centrado en Dios, sino en el hombre, dice, ok, Dios es un caballero que toca a la puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, porque Él es un caballero que no derriba la puerta. Si tú abres la puerta, tú no vas a abrir la puerta. Apocalipsis 3:20 es una expresión que se da con respecto a una iglesia, no a la hora de predicar el evangelio a personas que no son creyentes. Nadie va a abrir la puerta del corazón por voluntad propia. La descripción que da la palabra del Señor de nosotros es una resistencia continua, una inclinación hacia el mal, un camino totalmente contrario. Por eso se llama conversión, volvernos del camino que estaba, y esto por la acción del Espíritu Santo. Así que la gracia resistible es algo así como que Dios te quiere salvar, pero si no lo dejas, no lo va a poder hacer. Y recuerdo siempre en este momento a una hermana cuando llegó a la iglesia, y este era su concepto acerca de la voluntad de Dios para salvación. Su concepto era el siguiente: pobrecito Dios, ¿cómo se sentirá queriendo salvar y la gente dándole la espalda? Dios nos quiere salvar y nosotros le volteamos la espalda. Ese era su concepto cuando llegó a la iglesia. Ese no es el Dios soberano que estableció para su gracia y para su gloria salvar en medio de una humanidad caída a algunos para exaltar su misericordia y su gracia sin que lo merecieran. Aquellos que conoció, aquellos que predestinó, a estos mismos llamó, y a estos que llamó, a estos mismos justificó, y a estos que justificó, a estos mismos glorificó. Nosotros vemos en las expresiones del plan de redención un plan completo y que se llevará a cabo por la determinación de Dios mismo para su gloria y su exaltación. ¿O es que tú te acuerdas cuando Pablo iba respirando amenazas camino a Emaús, a Damasco, para atrapar cristianos, para encerrarlos en la cárcel, que entonces Cristo vino a la puerta de su corazón y tocó? Si abres tu puerta, cenaré contigo, entraré y cenaré contigo. No, hermanos, nuestro Dios soberano, alabado sea su santo nombre, interviene en medio de nuestra muerte espiritual. Jamás responderíamos. Jamás responderíamos. Lázaro, hediendo de 3 días, no consideró y dijo: yo creo que Cristo está afuera, me voy a levantar. Y esta es una expresión física de una verdad espiritual. No hay tal cosa como una gracia que se resista. No hay un Dios que quiere salvar y que no lo logra. Uno de sus atributos es su omnipotencia. Y no hay nadie que quiera ser salvo. No hay uno. Es Dios quien obra. Pero creo que muchos de nosotros
Pudiésemos todavía tener resquicios de personas que ni siquiera tuvieron una formación teológica. Hay uno por allí que se dice salmista, que dice: el Espíritu Santo está maniatado para obrar en nuestras vidas sin nuestro permiso. La realidad es esta: nadie en su condición caída, nadie vendría a Dios. Es Dios mismo el que obra. Esta es una obra soberana que se expresa claramente aún desde el anuncio en el antiguo pacto sobre este pacto poderoso que establecería el Señor Jesucristo en su muerte y en su vida. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne, pondré dentro de vosotros mi espíritu, haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esta es la determinación de nuestro soberano Dios, que reina y hace conforme a su plan perfecto. 4 errores en los que debemos considerar si hay aspectos que deben ser purificados, considerados, corregidos acerca de la doctrina de la salvación. Padre, te